Y las noticias, lo más relevante que pasó esta semana, hoy es 4 de mayo de 2024. En Estados Unidos, el gobierno confirmó la reclasificación de la planta de cannabis en la lista de sustancias controladas, de la lista uno a la lista 3, en un hecho histórico, porque esto no, la planta está en la lista uno desde principios de los años 70, desde la administración del presidente Richard Nixon, 50 años para mover a la planta del lugar. Ya no va a estar como una de las sustancias más peligrosas según la regulación de Estados Unidos, sino va a estar en el nivel 3 junto con otras sustancias de prescripción médica. Hay muchas dudas sobre lo que viene. Lo que es un hecho es que los principales beneficiados hasta el momento serán las compañías productoras de la planta, porque se les permitirá, tendrán beneficios fiscales, podrán deducir gastos, hasta el momento no pueden hacerlo. Entonces se le va a inyectar una cantidad importante de capital al sector a través de las deducciones. También se espera que impulse el avance de legislación en el tema en Washington, donde también se encuentra tres iniciativas relacionadas con la planta, las cuales están a la espera de la voluntad política de ambos partidos. Sin duda es un hecho histórico para Estados Unidos. Las acciones subieron. Lo que sigue es que es el trámite burocrático. El Departamento de Justicia, del que depende la DEA, que hizo bueno, va a aceptar el cambio recomendado por el Departamento de Salud. El Departamento de Justicia envía el documento a la Casa Blanca a una comisión de presupuesto y ellos hacen un trámite para que cambie de lugar en el código, en la regulación. Aún no se sabe cuándo va a ocurrir esto, en las próximas semanas seguramente. Y la única confirmación oficial es de la vocera del Departamento de Justicia. Casa Blanca aún no se ha manifestado claramente al respecto de cuándo va a ocurrir. Y es fue la noticia que se considera un hecho histórico. Pacientes, consumidores en los estados no verán mayor cambio por el momento. En otras noticias, MedMen, compañía de cannabis, se declaró en quiebra. Una de las empresas más famosas hace unos años, fue el primer unicornio del sector de cannabis en tener un valor de $1,000 millones. Esta compañía se fundó en 2010. En 2018 fue una de las primeras en abrir dispensarios en California. Tenía unos dispensarios muy bonitos, le llamaban, los medios de comunicación le llamaban el Apple Store del cannabis. Está en quiebra ahora, de desaparecer, están vendiendo sus assets, sus activos. Una historia de mala administración, una historia muy complicada. La quiebra se anunció justo días antes, justo días antes de que se confirmó la reclasificación. Sin duda, el principio y el final de una era. Lo marca MedMen también. Hablando de empresas, la compañía Clever Lips, que opera en Colombia, en Canadá, Portugal, Alemania, cotiza en la Nasdaq, anunció que va a ser delistada voluntariamente de la bolsa de valores Nasdaq. Está viviendo una reestructuración y la empresa citó factores como incumplimiento previo y futuro previsto de los requisitos de cotización en Nasdaq. Una reestructuración, ya veremos qué ocurre con esa empresa. Por supuesto que el valor de las acciones de Clever Lips se desplomó más del 60%. En otra noticia, el 30 de abril terminó en México el periodo ordinario de sesiones. Los diputados y senadores se van de vacaciones, lo que significa que durante este sexenio ya no, el sexenio del presidente López Obrador, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no avanzó más el tema de la planta en ningún sentido. Se quedó estancado durante años en el Congreso. Hubo una negativa y un desdén del presidente hacia el tema, una criminalización de los consumidores, etcétera. Ya veremos qué ocurre durante
el próximo gobierno mexicano que entra en octubre. Los, los, la, la- la presidencia cambia en octubre, pero el Congreso cambia un mes antes. No hay indicios de lo que puede ocurrir. Sigue prácticamente en lo mismo. El asunto, el área gris, las dudas legales en México en torno a la planta. Y por último, un tema importante, interesante, es que este 4 de mayo, alrededor del mundo se llevan a cabo marchas por la liberación de la marihuana. La Marcha Mundial por la Liberación de la Marihuana comenzó a principios de los 70, algunas marchas por este tema. Desde hace unos años se realiza en cientos de ciudades alrededor del mundo, tanto grandes como pequeñas. Algunas son multitudinarias, como las de Ciudad de México o las de Europa. Otras son de acuerdo del tamaño con la ciudad y de acuerdo con la cultura existente y apertura que haya tanto al consumo y a la manifestación de las ideas. Sin duda, un evento interesante que tiene el objetivo de exigir la legalización, regulación, liberación de la planta de cannabis en el mundo. Son algunos de los temas más interesantes. Muchas gracias por su atención.